Buenos días, amados hermanos. Estamos reunidos nuevamente para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y recordemos que estamos hoy, en este mes de octubre, con los 5 lemas de la Reforma Protestante. Sí, hoy vamos a ver el tema la sola fe. Y para ello vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio, en la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 6, versículo 16 y versículo 17. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por la predicación, Señor, de tu palabra. Señor, te pedimos que unjas mi vida, Señor, para predicar palabra tuya, pero también, Señor, te pedimos que tú estés con tu iglesia, Señor, y que tu iglesia, oh Padre Santo, esté atenta, Señor, su oído a la predicación, Señor, de tu palabra. Que tu iglesia sea edificada, Señor, para gloria y honra tuya, Padre Santo. Pero también te pedimos que bendigas grandemente a cada hermano, a cada hermana, Señor, reunidos, Señor, en cada hogar. Que siempre, Señor, estés con ellos, oh Padre Santo, y que esta predicación, Señor, penetre hasta lo más profundo de cada corazón, oh Dios bendito. Y que esta predicación, Señor, sea para gloria y honra tuya, Señor, y que sea, Señor, para edificación de cada hermano y cada hermana. Bendice grandemente, Señor, a tu iglesia, Príncipe de paz. En Cristo Jesús oramos. Amén. Nuevamente les doy el tema. El tema es sola fe. Así de sencillo el tema. Recordemos que el domingo pasado estuvimos predicando sola escritura. Y hoy vamos a empezar con la sola fe. Hablamos el domingo pasado así brevemente sobre el asunto de la Reforma Protestante y más enfáticamente sobre Lutero, de cómo él puso las 95 tesis en la puerta del templo de la Universidad de Wittenberg, del castillo de Wittenberg. Aquí el punto es de que previo a todo ello, ya Lutero, ya como sacerdote, ya estaba prácticamente defendiendo de alguna manera a la iglesia en sí, no a la institución como grupo eclesiástico, como sistema eclesiástico, sino a la iglesia, al pueblo eclesiástico, aquellos creyentes que de alguna manera estaban siendo oprimidos por todo el sistema eclesiástico, y que Martín Lutero miró mal la postura del Papa, de los obispos, en relación a la venta de indulgencias para sacar fondos para construir la capilla, la basílica, de San Pedro en Roma. Pero previo a todo ello, ¿cómo fue la conversión de Martín Lutero? Martín Lutero, él estudió leyes, estudió derecho, y según se dice que Martín Lutero iba rumbo a su hogar, y lo agarró una tormenta de rayos en el camino, y Martín Lutero le tenía pavor a los rayos, y él clama. Fíjense bien, Martín Lutero no clama a Dios, no clama a Cristo, él clama a Santa Mónica. Sí, recordemos que había una devoción, o hay todavía una devoción por los santos, y Santa Mónica era la mamá de San Agustín, de Agustín de Hipona. Entonces Martín Lutero clama a Santa Mónica y le promete a Santa Mónica que si lo libra de la tormenta de rayos, él sí va a ser monje. Y da la casualidad de que la tormenta de rayos minguó, Martín Lutero salió librado de esa tormenta, y Martín Lutero va a dar un monasterio.
Ese es el punto. Entonces en el monasterio le enseñan a Martín Lutero a hacer todas las obras dévotas, se puede decir, para apaciguar su conciencia, apaciguar su alma. Él empieza a trabajar dentro del monasterio. Cuando digo trabajar me refiero yo con todo este tipo de prácticas religiosas, para apaciguar su culpa, para apaciguar su conciencia y de esa manera lograr una salvación a través de las obras. Y Martín Lutero se esforzaba y se esforzaba más y más por lograr apaciguar o menguar su conciencia. Pero a pesar de que él cumplía con todo lo que le ponía en el monasterio, a pesar de todo ello, no podía calmar su conciencia. Él decía que siempre el pecado le agobiaba y que siempre su conciencia le acusaba de que él era pecador y que no podía terminar con el pecado en su vida. Por más que él golpeaba su espalda, flagelaba su espalda con un fuete, con un flagelo, se podría decir, la flagelaba hasta el grado de sangrar su espalda. Y él decía, no puedo. Recordemos también de que ese tipo de prácticas eran las impuestas en el monasterio para apaciguar prácticamente la carne, es decir, para debilitar la carne y que el alma se fortalezca. Era la concepción del tiempo. Martín Lutero hacía todo eso y grandes oraciones, largas oraciones hacía Martín Lutero para confesarse delante de Dios y decir ya estoy limpio de pecado. Y Martín Lutero se daba cuenta que nunca lograba limpiarse del pecado. Y él iba delante del abad del monasterio o del confesor del monasterio, él iba a confesarse y decía un pecado, 2 pecados, 3 pecados, y hacía un recuento de todos sus pecados diarios, y ya supuestamente él decía, ya no tengo más pecados que contar. Se iba a su habitación y cuando llegaba a su habitación recordaba a Martín Lutero que se le olvidó decir un pecado y tenía muchas veces que regresar o simplemente lo postergaba para otro día. Entonces nunca terminaba de confesar todos sus pecados. Siempre había algo que le estaba molestando a Martín Lutero, y él se agobiaba por todo eso y no sabía cómo salir de esa situación. Pero también otro problema que había en Lutero, el asunto del problema de la fe y las obras. En aquel tiempo había una predicación que proclamaba la salvación, la salvación por las obras. Tú tienes que lograr tu salvación, no era una salvación por fe. Estamos hablando del tiempo previo a la Reforma. No quiere decir con esto que toda la iglesia estaba así. Había quienes predicaban de la fe, pero en su mayoría la iglesia proclamaba las obras, hablaba de las obras. Y Martín Lutero decía, por más que yo obre, por más que yo haga obras de caridad, por más que yo quiera lograr mi salvación, no puedo yo con ello. Y entonces él se esfuerza tanto, Martín Lutero, y voy a decirlo así, en una película de Martín Lutero, la más reciente, se puede decir, conocida por Hollywood, se puede decir, que se llama precisamente así, Lutero. Ponen a un Lutero novelesco, se puede decir, que está puliendo los pisos, un piso rústico, y que lo deja brilloso, al grado de poner a Lutero como alguien que se esforzaba tanto para apaciguar su conciencia o mortificar su carne para lograr su salvación. Algo así vemos en esta película. Bueno, no está muy fuera de la realidad, aunque novelesco, no está muy fuera de la realidad en la conciencia de Martín Lutero, porque él prácticamente quería salvarse por las obras. Y él decía, por más que quiero, por más que me esfuerzo, no logro esa salvación. Y él obrando en la mañana, en el mediodía, tarde, y siempre estaba luchando Martín Lutero por lograr su salvación, no podía lograrlo. Entonces
él iba con el abad y le confesaba la situación existencial en la que estaba pasando Martín Lutero. Y el abad le dice: hermano Martín, veo que estás luchando mucho, lee las escrituras. Cabe mencionar aquí, como ya dijimos el domingo pasado, de que las escrituras no eran permitidas leerlas, solamente estaba permitido a los doctores de teólogos, a los teólogos estaba permitida la lectura, entre ellos el abad del monasterio, por supuesto. Entonces el abad del monasterio le da una Biblia a Martín Lutero y le dice: léela. Y Martín Lutero, leyendo la palabra, se encuentra precisamente con este pasaje de Romanos. Él empieza a leer Romanos y se encuentra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ese mas el justo por la fe vivirá le resonó a Martín Lutero en el alma misma. Y Martín Lutero entendió, se le abrió prácticamente el panorama de la fe. Y Martín Lutero se dio cuenta que la salvación se lograba solamente por la fe y que él solamente podía descansar en fe delante del Evangelio, delante de aquel que murió y resucitó para darnos vida. Como diciendo: yo no tengo que hacer absolutamente nada para lograr la salvación. La salvación ya me fue dada a mí. Entonces ahora yo solamente tengo que creer en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y es cuando Martín Lutero descansa prácticamente en la palabra y descansa Martín Lutero en la obra salvífica de Jesucristo. Es ahí donde se le abre el panorama a Martín Lutero. Entonces, cabe mencionar aquí que el Evangelio, así como nos lo dice aquí este pasaje de capítulo 1, versículos 16 y 17 de la carta a los Romanos, que el Evangelio es buena noticia de salvación. Fíjense bien, el Evangelio es buena noticia de salvación. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y cuando se habla de evangelio, la palabra evangelio precisamente en griego significa buena noticia. Fíjense bien, buena noticia significa evangelio. Y Martín Lutero lee eso, lo que Pablo dice: el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Fíjense bien, el Evangelio, la buena noticia de salvación, pero no solamente eso, aparte que es buena noticia, es poder de Dios para esa salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la proclamación del Evangelio a Dios le agradó prácticamente salvar al mundo. En la proclamación de que Jesucristo murió y resucitó para darnos vida, en ese anuncio prácticamente es en el que a Dios le ha placido salvar al mundo. Así de simple es el Evangelio. Y cuando decimos así de simple, también podemos decir a la inversa: así de complejo. ¿Por qué simple y complejo? Simple porque se llega con una fe sencilla, con una fe humilde delante de Cristo y decir: Señor, creo en ti. Creo en la obra salvífica que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y complejo es porque fuera del Evangelio no hay esa salvación. Lo complejo es de que yo lo escucho, pero si no lo creo, entonces no soy salvo, a pesar de que Jesucristo haya muerto por todo el mundo. Entonces la salvación se adquiere prácticamente por la fe en esa muerte y resurrección de Jesucristo. Y es ahí prácticamente donde dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces la buena noticia es no solamente para los judíos o solamente para los griegos. La buena noticia, fíjense bien,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y cuando Pablo habla de que al judío primeramente y también al griego, se está refiriendo prácticamente al pueblo judío como aquellos que se jactaban de alguna manera, se jactaban de que son el pueblo depositario de la ley y depositario prácticamente de la fe de Abraham o de la fe del Evangelio, por decirlo así, de la buena noticia del Mesías que iba a venir. Pero recordemos también, cuando Pablo habla al judío primeramente, se está refiriendo prácticamente a una religión en sí, a un depositario, a una religión. Y podemos mencionar también aquí que el Evangelio no solamente es anunciado para el no creyente, sino también es anunciado para el religioso. O sea, no es anunciado solamente para el no religioso, para el no eclesiástico, sino también es anunciada para la iglesia misma. La iglesia que muchas veces se pone inmersa, pues se vuelve inmersa en todos los actos religiosos que día con día le llegan a su vida. Por decirlo así, el asunto de las oraciones: voy a orar porque quiero agradar a Dios con mi oración. Voy a hacer el culto, un devocional, porque quiero agradar a Dios con mi devocional. Quiero a leer la Biblia porque quiero agradar a Dios con leer la Biblia. Quiero ayunar porque quiero agradar a Dios ayunando. Quiero diezmar porque quiero agradar a Dios diezmando. Quiero hacer todo lo que implica un acto religioso. Y quiero decirte que los actos religiosos no tienen poder de salvación. Por eso Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Es anunciado al religioso, sí, pero el religioso tiene que darse la vuelta hacia Jesucristo y reconocer en Jesucristo que es el único digno de salvarnos. No por lo que tú y yo hagamos, no por lo que Martín Lutero hacía para lograr su salvación, sino lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí y en su resurrección. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, tú y yo, inmersos en quehaceres eclesiásticos, tenemos que darnos la vuelta a Jesucristo día con día. Y no quiere decir esto que dejemos de hacer las obras que hacemos. Simple y sencillamente lo que estamos tratando de decir es que todo ese tipo de obras de nada van a servir para nuestra salvación. Hacemos ese tipo de obras porque ya Jesucristo nos ha salvado. Y hacemos las obras prácticamente no para agradar a Dios, sino porque Dios ya nos agradó a nosotros en la muerte y resurrección de Jesucristo. Simple y sencillamente por eso. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, aquí el punto es que no importa qué tan religioso seas. No importa qué tan religioso seas. ¿Cuánto tiempo duras en la oración? ¿Cuántos días duras de ayuno? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicas para la evangelización? ¿Cuánto de tus recursos das para la obra del Señor, por decirlo así, en ámbitos eclesiásticos? No importa qué tanto hagas al respecto, lo que sí importa es: ¿tienes fe o no tienes fe? Eso es lo que importa. Claro, todo aquello que mencioné previo es un posterior, por decirlo así. Es una consecuencia prácticamente de lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario y por la fe que nosotros depositamos en Él, confiando de que Él ya lo hizo por nosotros. Eso es lo que Martín Lutero entendió prácticamente cuando él lee este pasaje. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces él descansa en la obra salvífica de Jesucristo. Y Martín Lutero tiene un libro completo que se llama La fe y las obras. Así, la fe y las obras.
y hace todo una disertación al respecto de las obras, pero también de la fe y también de esas obras que voy a decirlo redundando, que obran a través de la fe. Es decir, que yo hago obras de caridad porque tengo fe en aquel que murió y resucitó por mí. Y que eso no me sirve para nada para la salvación, sino puesto que ya somos salvos, entonces ¿por qué obramos? Pero si yo doy todo lo que tengo por querer adquirir mi salvación o querer agradar a Dios, de ninguna manera podré agradar a Dios. Solamente a Dios se le agrada creyendo en la obra salvífica de Jesucristo. Y Martín Lutero habla al respecto, toda una disertación de un libro al respecto, para él defender su postura, porque lo acusaban a Martín Lutero de que él estaba en contra de las obras. Y Martín Lutero no estaba en contra de las obras, pero sí Martín Lutero estaba en contra de la salvación por las obras, pero no de las obras de caridad, por cuanto ya somos salvos. Entonces, esa es la postura de Martín Lutero. Entonces, aquí el punto es de que no importa qué tan religioso seas, solo cree en la buena noticia. Solo cree en la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Jesucristo murió y resucitó en nuestro lugar. Es decir, tú y yo merecíamos morir en la cruz del Calvario. Tú y yo merecíamos irnos eternamente al infierno. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y murió por nosotros, pero por cuanto no tenía pecado, resucitó al tercer día, y en su resurrección también nos representó en su muerte, por cuanto la paga del pecado es muerte, y nos representa en la resurrección, por cuanto él no tuvo pecado, resucitó, y entonces, como ya pagó por nuestros pecados, nos resucita a ti y a mí en su resurrección. Nos garantiza la resurrección a ti y a mí para vivir por la eternidad. Esa es la garantía de la resurrección, la vida eterna para ti y para mí. Entonces, Jesucristo es nuestra resurrección, Jesucristo es nuestra muerte, pero también nuestra resurrección. Él nos representa a ti y a mí. Y ese es el evangelio del cual Pablo no se avergüenza. Es el evangelio, la buena noticia, la cual tú y yo no tenemos por qué avergonzarnos. Antes bien, tenemos que poner toda nuestra confianza en ese evangelio. Y vamos a ir más allá. Fíjense lo que Martín Lutero habla y dice que solo por la fe Dios te justifica. O sea, la justificación viene solamente por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice el apóstol Pablo. Martín Lutero se agarra de este pasaje prácticamente, y cuando dice mas el justo por la fe vivirá, él está diciendo que Dios nos justifica solamente por la fe. Solo cree en lo que Cristo hizo y él te declara justo. Ya dijimos hace un momento, él tomó nuestro lugar, murió por nosotros, pero también resucitó para darnos vida a nosotros. Entonces, en el momento que creemos en Él, depositamos toda nuestra fe en Él nos justifica. ¿Y qué quiere decir justificación? Justificación quiere decir declarar justo al injusto, o declarar inocente al culpable. Esto no quiere decir que significa hacer inocente al culpable. Fíjense bien, es la declaración de justo sobre el culpable. Yo soy culpable y Dios, en su amor, en su misericordia, a través de la fe, Él me declara justo. Es así la justificación. Ese es el significado de la justificación, la declaración de Dios hacia nosotros pecadores como justos. Ese es el punto. Entonces, solo cree en lo que Cristo hizo y Él te declara justo. Cree
en la fidelidad de Dios. Y cuando decimos la fidelidad de Dios, aquí el punto es, el apóstol Pablo está citando a Habacuc. Dice Habacuc, dice que llegará el momento de la destrucción del pueblo. Llegará el momento de la destrucción del pueblo. Recordemos que Judea ya estaba a punto de ser invadido por los babilonios o babilónicos. Estaba a punto de ser invadido, iba a ser destruido y Dios le dice, va a llegar, espéralo. Y dice, mas el justo por la fe vivirá. O sea, va a llegar la destrucción, mas el justo por la fe vivirá. No llegará la destrucción al justo, sino el justo vivirá por la fe. Y eso significa que Dios prácticamente iba a tomar lugar, iba a tomar partido en la acción prácticamente de Nabucodonosor, pero también iba a tomar partido en la espera o en la fe de aquel que creía en Dios, es decir, del justo. Y eso significa, en términos bíblico-teológicos, significa que Dios mismo iba a ser fiel al pacto. Y aquí, este pasaje, mas el justo por la fe vivirá, cabe mencionar aquí que la palabra pisteu o pistis en griego tiene dos vertientes. Ya hemos comentado anteriormente que la Reina Valera, cuando en Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu y que llega al punto de la fe, Reina Valera traduce precisamente así, como fe, los frutos del Espíritu. Pero la Nueva Versión Internacional traduce como fidelidad, porque la palabra pisteuo o pistis en griego tiene esas dos vertientes, confianza y fidelidad. Y es muy interesante cómo un teólogo, considerado el mejor teólogo del siglo XX, llamado Karl Barth, él en su traducción dice, mas el justo por la fidelidad de Dios vivirá. Fíjense bien, por la fidelidad de Dios vivirá. El justo por la fe vivirá, dice aquí. Pero la traducción que hace Karl Barth dice, mas el justo por la fidelidad de Dios vivirá. Y aquí alegrémonos, mis hermanos, porque Dios es fiel. Y nosotros, si andamos batallando con nuestros problemas existenciales y hay veces dudamos en relación a nuestra fe, dudamos en el sentido de que, híjole, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Por qué en este momento me comporto yo de esta manera delante de Dios? Ya me desesperé en mi situación en este momento. ¿Qué voy a hacer? Dios, ¿por qué no vienes y me salvas? ¿Acaso he perdido mi fe? ¿Acaso no confío en Dios? Toda esa problemática existencial está en nuestra vida, de muchas maneras y de muchas formas. Pero el texto nos habla prácticamente, el justo por la fidelidad de Dios vivirá. Y aquí me voy a Efesios capítulo 2 versículo 8, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y cuando se habla de la fe, que no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, es prácticamente Dios poniendo en su fidelidad fe en nosotros para que volviemos a verle a Él, y que no depende prácticamente de nosotros, sino que depende de Dios mismo, depende de que Dios es fiel. Entonces, ¿cuál es el problema en el cual nosotros nos enfrentamos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? También llega a decir el apóstol Pablo. Entonces aquí el punto es, confía en el Señor Jesucristo, porque Él es fiel. Él siempre se va a mostrar fiel. Por lo tanto, confía de que solamente lo puede ser. La fe es así, la fe actúa sola en nuestra salvación. La confianza que depositamos en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día, que es fiel para con nosotros. Fíjense bien, muchas veces nos atormentamos tanto nosotros
y lloramos en muchas ocasiones porque somos infieles a Dios. Salimos como Pedro cuando negó al Señor a llorar amargamente en nuestra infidelidad a aquel que murió y resucitó por nosotros. Lloramos como Pedro, sintiéndonos mal porque hemos fallado al Señor. Pero también el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo también dice que si el hombre es infiel, Dios permanece fiel. Y aquí el punto es, mis hermanos, que confiemos en esa fidelidad de Dios. Depositemos toda nuestra fe en que Él ya lo hizo por nosotros. Y que no depende de ti y de mí, sino depende de Él prácticamente, de que ha querido tener misericordia para contigo y para conmigo. Entonces, ¿qué has pasado en tu vida? ¿Cómo está tu situación hoy en la actualidad? ¿Qué te amedrenta? ¿Te amedrenta el asunto de la pandemia? ¿Te amedrenta que un familiar mío falleció por esta situación? ¿Qué te amedrenta en este momento? Aquí el llamado de Dios es: mas el justo por la fe vivirá. Es decir, mas el justo por la fidelidad de Dios vivirá. ¿Y por qué? Ya dijimos ahorita, porque somos justificados. No aquí, la palabra aquí, más el justo, es más bien más el justificado, el declarado justo, aunque sea el peor de los pecadores. Cuando Dios lo declara justo, es justificado por el mismo Dios. Por lo tanto, dependemos prácticamente de aquel que nos ha declarado justos, aunque seamos el peor de los pecadores, porque Él ya nos declaró justos. Si tú has creído en Él, es porque Él ha depositado fe en ti para que tú voltees a verle a Él. Por lo tanto, siéntete confiado en que Jesucristo tiene todo el control de tu vida y que no va a haber nada que te pueda separar de su amor. Nada, absolutamente nada. Solamente Jesucristo te tiene en tus manos y Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario y resucitó para darnos la vida eterna. Esa es la garantía prácticamente. Y el llamado es aquí: confía. Solamente ten fe. Solamente ten fe en lo que Él ya hizo por ti. Solamente ten fe en lo que Él ha hecho por motivo de que tú no podías hacerlo. Y Él mostró su amor prácticamente muriendo por ti en la cruz del Calvario, resucitando el tercer día para darte vida. Ese es el Evangelio, el que tiene el poder de salvación, del cual no tenemos por qué avergonzarnos. Antes bien, tenemos que estar confiados en ese Evangelio, de que Él ya lo hizo por ti y por mí. Confía en Jesucristo. Oremos. Alabado y bendecido Dios, alabamos, Señor, tu nombre y glorificamos, Señor, tu obra salvífica, Señor, la que tú hiciste en la cruz del Calvario, lo que tú hiciste, Señor, resucitando al tercer día, porque tú, oh Padre Santo, tú cierta y sencillamente, Señor, nos has justificado, nos has declarado justos cuando realmente somos pecadores. Confiamos, Señor, en lo que tú hiciste. Confiamos, Señor, en que solamente, Señor, tú eres fiel. Señor, a pesar de nuestra infidelidad, tú, Padre Santo, te ha placido a ti, Señor, salvarnos a nosotros. Salvarnos por fe, Señor, a través, oh Padre Santo, de la confianza que tú has depositado en nosotros, Señor. Cuando nosotros no merecíamos, Señor, que tú hicieras eso por nosotros, oh Dios bendito. Glorifícate en nuestras vidas hoy y siempre. Bendice, Señor, tu iglesia. Bendice a cada familia. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor. Bendice, Señor, a cada joven, a cada niño, Padre Santo. Para tu gloria y tu honra te lo pedimos. Y ahora, mis amados hermanos, que la misericordia de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo, la paz y el amor y la fidelidad de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros y sus familias hoy y siempre. Y que esa fe depositada por Dios mismo, por el Dios Trino, en cada corazón, permanezca siempre ahí para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y para salvación de aquel que ha creído. En Cristo Jesús oramos. Amén.